que la gente odia a los políticos, odia que incumplen, pero finalmente yo creo que quienes lo hemos hecho bien merecemos sentirnos orgullosos de ser políticos, en mi caso, de oficio. La tecnología va más rápido que la legislación. Tenemos que ser muy cuidadosos en esa intentona permanente de regular. Hay que regular la inteligencia artificial, porque no la dejas quieta un minuto para no atentar contra algo tan importante como es la innovación, y vas viendo cómo se está moviendo el mundo. Acá hay que decirlo, hay ladrones de derecha o de izquierda, políticos pero también empresarios, y lo que tenemos que hacer es cerrar el cerco. Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? Hoy iniciamos esta segunda temporada con un invitado muy especial. Fue concejal de Bogotá, ministro de las TICs, ex senador de la República hasta hace muy poco y ahorita precandidato presidencial. David, es un gusto tenerlo aquí en el Triángulo Podcast. ¿Cómo estás? Hombre, Teo, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar en el Triángulo, feliz de estar en Armenia. Bueno, muy contento de estar en este podcast. Toda esta gira por el eje cafetero, ¿cómo lo ha recibido el eje cafetero? Muy bien, muy bien. Yo conozco el eje cafetero hace muchos años, no solamente en condición de turista, sino también en condición de ministro, cuando instalamos mucha infraestructura tecnológica en este sector. Así que me gusta, lo quiero, lo valoro mucho. Bueno, David, muy interesante, y me gustaría empezar con una pregunta introspectiva y que la gente sepa, ¿quién es David Luna? Hombre, Teo, David Luna es un man común y corriente. Yo soy hijo único, mi papá se llama David Luna también, mi mamá María Eugenia Sánchez, camelladores. Les doy gracias a ellos y a Dios porque me dieron la oportunidad de educarme. Comencé mi vida pública muy chiquito, como miembro de la Junta de Acción Comunal o de Corporación de Vecinos del barrio, recuperando una quebrada, y fui escalando peldaño por peldaño. No me he brincado ninguno en la democracia. Concejal 2 veces, representante a la Cámara, candidato a la alcaldía, perdí, después viceministro, consejero presidencial, ministro, senador. Siempre me han catalogado como un buen alumno, me han calificado bien los órganos que le hacen seguimiento a esas actividades o las encuestas. Y soy en la vida personal esposo de Laura, papá de Julieta, papá de Alejandro. Julieta tiene 8, Alejandro tiene 5, y muy feliz con dedicarme al servicio público. Yo sé que escogí el camino más espinoso, porque la gente odia a los políticos, odia que incumplen, pero finalmente yo creo que quienes lo hemos hecho bien merecemos sentirnos orgullosos de ser políticos, en mi caso, de oficio. Y se puede lograr una gran transformación a partir de la política. Nosotros en el podcast hablamos muchísimo de inteligencia artificial, de emprendimiento, es un tema que nos apasiona. Y a mí me gustaría saber, pues en tu plan de gobierno, ¿qué campo hay o qué espacio hay para la inteligencia artificial? Arranquemos por el espacio de la tecnología. Yo sí creo que la tecnología es fundamental tenerla como el principal aliado para un gobierno que quiere pensar distinto cómo resolver los problemas de hace 30 años. La tecnología va a ser esencial para enfrentar unas dinámicas que se creen ideológicas y que con tecnología tú puedes inmediatamente evacuar. Dicho eso, inteligencia artificial, pues hay que entenderla como una herramienta que puede rápidamente resolver problemas. Te voy a poner 3 casos. El primero de ellos, la justicia o la morosidad en la justicia. Se dice que hay más de 1 millón de expedientes judiciales atrasados. Con inteligencia artificial, tú le puedes entregar al juez herramientas muy sencillas para que admite o rechace demandas, para que proyecte eventuales fallos con una u otro enfoque. En segundo lugar, en medicina, en salud, que ahora estamos en esta discusión sobre medicamentos. Más allá de que el medicamento le llegue directamente al domicilio al ciudadano, lo más importante es la predicción. Si yo soy un enfermo que he tenido constancia en A, en B o en C comportamiento, pues seguramente la inteligencia artificial va a poder predecir qué voy a sufrir yo en los próximos 8 años y trabajarme tratamientos
como por ejemplo la dieta, desde tiempo atrás. Y la prevención pues va a ser mucho más fácil de desarrollar. Y tercer ejemplo, la seguridad. Con inteligencia artificial vamos a poder identificar con facilidad quiénes son los culpables de actos. Palabras más, palabras menos, que justos no tengan que seguir pagando por pecadores. Me contaban hace un par de días, porque yo vengo de Pereira, que van a cerrar la tribuna para el clásico entre el Depor Pereira y el Once Caldas, que porque hubo unos desmanes en el estadio. Podríamos identificar perfectamente quiénes fueron los que cometieron esos desmanes y sancionarlos a ellos, no a toda la hinchada. Mire usted, 3 ejemplos sencillos. Sí, muy buenos ejemplos. La inteligencia artificial tiene cosas muy buenas como las que acabas de mencionar, pero también tiene, por decir en la automatización, por ejemplo, pues peligros para ciertos empleos. ¿Cómo vamos a hacer para que ciertos empleos de pronto migren a otros lugares y no se pierdan o haya un desempleo debido a la inteligencia artificial misma? Se dice que inteligencia artificial va a destruir o transformar 70 millones de empleos en el mundo. Y acá estamos en una discusión medio de los años 20, con una reforma laboral, si se paga o no se paga un mejor dominical o una mejor hora extra. Claro que hay que pagarlo, mejor, pero hay que pensar cómo reentrenar a los empleados, porque lo que va a pasar es que se pueden quedar sin empleo, sin dominical, sin hora extra, porque un robot, una automatización puede reemplazarlos con facilidad. Entonces es esencial ver de qué manera damos ese debate, primero enseñando qué es inteligencia artificial, pero hay otro riesgo, y es que detrás de todo algoritmo con el que está creado la inteligencia artificial hay un ser humano, y si ese ser humano no tiene valores y principios éticos, puede entrenar incorrectamente el algoritmo. Te voy a poner el caso del sector financiero en la ciudad de Nueva York, un algoritmo que otorga créditos, un algoritmo que permanentemente le está negando créditos a las personas de color. ¿Por qué? Porque quien lo entrenó eran hombres blancos entre 20 y 35 años. Y ha pasado también con las mujeres. Ha pasado con las mujeres, ha pasado con la religión, ha pasado por supuesto con la criminalidad. Entonces hay que tener mucho ojo que detrás de todo algoritmo hay un ser humano. Yo te he escuchado varias veces hablar de un tema que es la tecnología blockchain. Yo soy un convencido de Bitcoin y me gusta la economía Bitcoin. Y me gustaría saber, pues a tu visión, ¿Colombia está preparada para este tipo de economías? Hacerlo de manera formal, como ya lo ha hecho El Salvador con Nayib Bukele. Ahora, pues Trump acaba de anunciar que va a hacer una reserva también de Bitcoin para Estados Unidos hace un par de días. Y me gustaría tener ahí tu visión respecto al tema. Claro que Colombia está preparado y claro que hay que tomar decisiones en ese sentido. Me parece que eso es fundamental, hacerlo y decirlo con contundencia. Me parece muy poco profundo quienes salen a decir que tecnologías como el Bitcoin, pues lo que generan son desigualdades o inequidades. No, pero antes que eso, hay que tratar de explicar qué es blockchain, porque muchas personas no lo entienden. Blockchain no es nada distinto que una tecnología que funciona por cuadros de información. Sí, que se validan de diferentes... Que se van además alimentando los unos a los otros y que si tú lo modificas, pues inmediatamente te das cuenta de lo que está pasando, de cómo está pasando o de cómo está impactando. Entonces lo primero que quiero decir es que esa tecnología, la de blockchain, es fundamental para la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque esa tecnología no define entre el corrupto de izquierda o de derecha. Define dónde está, obviamente, la modificación de ese bloque que está causando, evidentemente, un proceso corrupto. Y eso es fundamental tenerlo presente. Para volver a Bitcoin, entonces, estas herramientas son esenciales para algo tan importante como es pensar la economía de manera distinta. No solamente con protecciones distintas, sino adicionalmente con capacidades de inversión diferentes. Entonces, claro que estamos preparados. Acabas de tocar un tema que yo creo que es fundamental en nuestra historia, porque yo creo que si ha habido un cáncer para este país ha sido la corrupción. ¿Cómo vamos a trabajar en ese tema? O sea, ¿qué vas a hacer tú para cambiar ese mecanismo que ha enfermado a Colombia durante toda su historia, yo creo? Teo, yo sí creo que
el principal enemigo de la corrupción es la tecnología. Con tecnología tú puedes identificar con mucha facilidad dónde están desangrando el presupuesto. Y dos, con blockchain tú vas a poder identificar con facilidad quiénes son los tomadores de decisiones. Por eso, pensar en que la plata ya no es el efectivo, sino que la plata está en los bancos digitales y que con las transacciones se desarrollan los pagos. Y que se puede perseguir cada transacción. Es la mejor herramienta para perseguir quién está manipulando esas transacciones. Entonces, primero, tecnología, pero segundo, un poco el presente. Hoy en día, si algún delincuente se roba 1 millón de pesos del erario público, hace cálculos. Yo confieso que me robé 1 millón de pesos. Por confesar, me reducen la mitad de la condena. Me porto bien en la cárcel, me reducen 25%. Salgo al año y disfruto la plata que me robé. Entonces hay que ir más allá. La extinción del dominio, no solamente de lo que se roba el delincuente, sino de todo el producido de su vida. La casa, la beca, el carro. Eso sí va a generar un impacto contundente en esa lucha contra la corrupción que tiene que ser totalmente nítida y sin color político. Porque acá hay que decirlo, hay ladrones de derecha o de izquierda, políticos pero también empresarios, y lo que tenemos que hacer es cerrar el cerco. Ok. Ahorita al principio que estábamos hablando de tu carrera y demás, hablaste de un tema muy importante para mí porque lo he vivido en mi vida en muchas ocasiones, y es enfrentarse a unas situaciones donde uno pierde, como me contaste con la alcaldía de Bogotá. Y pues nuestro podcast es de emprendimiento y yo siempre he dicho, o sea, uno en la vida para emprender y para salir adelante es muy importante pues aprender de estos tropiezos también. ¿En qué te ha servido en la vida pues vivir este tipo de situaciones? Yo creo que la tecnología y el emprendimiento van muy de la mano, muy ligados precisamente por eso, por el fracaso. Fracasar en tecnología o en el emprendimiento pues es normal. Y uno del fracaso tiene que pararse, entendiendo, eso sí, por qué fracasó. Acá tenemos una cultura de que si tú te equivocas, tú eres un fracasado, y si eres un fracasado no puedes volverte a parar. No, yo creo que fracasar es posible, como preguntar es necesario. Ahora resulta que si uno pregunta es sinónimo de no conocer una materia o de no ser experto en otra, no. Que levantar la mano, preguntar no es un delito, claro. Como fracasar tampoco lo es. Y en el emprendimiento sí que es esencial entender que tú puedes fracasar y que puedes lograr algo tan importante como es superarte. Entonces yo sí insisto, quien quiera emprender, pues puede hacerlo socialmente, puede hacerlo digitalmente, puede hacerlo familiarmente, pero antes de emprender sí es muy importante saber qué problema yo quiero resolverle a la sociedad. Por ejemplo, si yo voy a emprender con un negocio de empanadas, pues yo quiero resolver un problema de hambre, claro. ¿Cierto? Entonces, después de saber qué voy a resolver, tengo que entender el mercado. ¿Alguien más lo está haciendo? Sí, este vecino y este vecino, pero yo puedo venderlo más económico, con mejor calidad y con unos materiales distintos. Entonces me parece que eso es esencial entenderlo dentro de la concepción del emprendimiento y del fracaso. Fracasar es posible, no pasa nada. Y es importante también. Y también hay muchos que los fracasos nos han enseñado pues nada más y nada menos que superarnos. Es cierto. Acabas de hablar de un tema muy importante y es el valor agregado en ciertas cosas. Colombia ha sido un país que históricamente pues se ha dedicado como a la materia prima en muchos sentidos, y uno ve pues países como China que se dedica a hacer producto finalizado, marca y demás. ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar ese chip y dedicarnos a hacer ese producto final, a hacer ese marketing o a hacer ese crecimiento pues en todo lo empresarial, para que las empresas no sean solo el producto de materia prima, sino también el producto finalizado como tal? Pues definitivamente creyéndonos el cuento, porque en efecto a ti, a mí y de pronto algunos de los que nos siguen, pero a otros no, nos enseñaron que Colombia era un país privilegiado. 2 océanos, 3 cordilleras, varios pisos térmicos, biodiverso, pero seguimos en la misma bicicleta estática. Somos un país de materia prima. Exacto. Y no estamos reindustrializándonos. Es más, estamos expulsando la industria. Y te doy 3 casos puntuales.
Yo sí creo que es posible reindustrializarse en agroindustria. Hay que pensar en la Orinoquía, en los llanos orientales, en la altillanura, como una herramienta donde se puede, obvio, sembrar tecnología, pero necesitas infraestructura. Por ejemplo, el famoso tren entre Puerto López y Puerto Carreño, entre el Meta y el Bichada. Sí es posible desarrollar esa actividad. En segundo lugar, el turismo. El turismo no es solamente, tenemos una belleza de municipios en el departamento de Risaralda, como pueden ser referentes nacionales, pero de eso no se vive solamente. Hay que potencializar ese turismo y en ese sentido hay que hacerlo generando enseñanza del bilingüismo para atender a los turistas, enseñando y obviamente desarrollando una actividad hotelera de alto nivel, con altos estándares, y eso con tecnología se puede medir permanentemente. Entonces yo sí siento que es muy importante ver de qué forma no nos concentramos solo en la materia prima. Pero en tercer lugar, déjame poner 2 ejemplos en ese último ejemplo, el café y algo tan importante como es la guadua. Ustedes tienen que saber y sentirse muy orgullosos que el Quindío tiene un negocio particular que se llama Café Quindío, que tiene unas tiendas ya en el mundo que son algo muy importante que admirar, porque hay método, porque hay industria, porque hay fábrica, porque entendieron que con las capsulitas de café, Café Quindío podría competir con Juan Valdés, pero también con Starbucks. Llegó a Dubái, ha llegado a muchos lugares importantes. Pero porque pensaron en grande, porque tomaron la determinación de arriesgar. Y 2, la guadua. No solamente porque hay un arquitecto maravilloso como es Simón Vélez, sino adicionalmente a eso, porque cada día se construye sosteniblemente. ¿Cómo aprovecharla? ¿Quién está pensando en eso? ¿Cómo estamos pensando en esos desarrollos? Y eso, obviamente, va de la mano de ese ejercicio. Nosotros el año pasado hicimos una bienal de arte, traímos 300 artistas de 23 países acá al Quindío, pues la gente, yo tuve la oportunidad de estar en Europa mostrándoles el Quindío tiene muchas cosas maravillosas. Este año vamos a hacer una bienal de arquitectura y me gustaría saber qué visión te genera a ti el Quindío pues ante los ojos del mundo y qué potencialidades tenemos nosotros pues como departamento. Es que tú perteneces a la generación E. La generación E es la que entiende que del entretenimiento, de la gastronomía, del arte, de la música, de los talentos, puede haber una economía mucho más grande que la del petróleo, o que incluso la del café. Yo por eso le apuesto a la generación E, yo por eso le apuesto a la economía E. Esa bienal que tú estuviste promoviendo y desarrollando es un muy importante renglón económico para el departamento. Sí, pero es un importante renglón económico para el departamento también pensar en que los platos típicos son pieza fundamental. La guía Atlas, que es una guía mundial, mete entre los 20 platos más importantes del mundo 4 o 5 platos colombianos. Así es. Y entonces hay muchas personas en el mundo que quieren venir a Colombia solo para consumir esos platos. Pero adicionalmente, el famoso paseo en el río, en la barca de guadua, donde te dan a ti el fiambre en la mitad de ese paseo. Yo lo hice como un simple turista. Ahí tú tienes que tecnificar claramente con tecnología ese aparato productivo. Entonces comienzas a ver que si acá le metes a esto, pensar distinto, pues encuentras el camino. Yo no me dedico en la política a la polarización entre el presidente y el expresidente, no. Ellos que sigan peleando, pero nosotros tenemos que ser capaces de extraernos de eso y pensar que para brindarle oportunidades, verdaderamente disminución del desempleo del Quindío, hay que pensar distinto. Por ejemplo, acá hay jóvenes con talento digital. ¿Qué tal si en un periodo de máximo 11 meses, a razón de 10 horas diarias, los formáramos para desarrollar software de alta calidad? En 11 o en 12 meses los ponemos a ganar $150 la hora. Y muy seguramente 1, 2, 3 empresas de tecnología ven en Armenia o ven en la Tebaida o ven en cualquiera de los otros municipios la posibilidad en Finlandia de asentarse, porque hay talento digital y comienza a crecer un aparato, además de turístico productivo. Súper, hace un par de meses tuve un podcast muy interesante con el gerente de las empresas de energía del Quindío. Y él me decía que Colombia quizás en un par de años pues va a entrar en un tema de déficit energético.
¿Qué vamos a hacer ahí? Pues evidentemente pensar en una transición energética donde produzca energía solar, eólica, en sitios como La Guajira o como el Cesar, pero no habrá transición energética, como lo dice Bill Gates, si no hay transmisión. Y nosotros estamos muy atrasados en la terminación de las líneas de transmisión como colectora. ¿Sabes por qué? Por la repetición de la repetidera. Una consulta previa, otra consulta previa sobre la anterior y así sucesivamente. Okay. Eso no se puede convertir en un negocio. En eso hay que tener claridad cuál es la labor del Estado para resolver. Dos, ya estamos importando gas. Después de que producíamos nuestro gas hace 40 años, en una lucha ideológica sin sentido. Todos los países en el mundo están generando por lo menos autoabastecimiento. Y mira la historia de la Merkel, y mira la historia de los partidos verdes en Alemania, que tomaron la determinación de cerrar sus plantas nucleares, de destruirlas. Hoy le están comprando esa energía a Francia, que propiamente no es un país gobernado por la derecha, como tampoco lo era Alemania en su momento. Entendieron que hay que proteger el autoabastecimiento porque si no, después van a fracasar. Entonces, vuelvo y repito, esto a ti no te llena la nevera ni la izquierda ni la derecha, ni te paga la luz el partido A o el partido B, te lo paga tu trabajo y hay que meterle sentido común al progreso de una nación como Colombia para avanzar. ¿Quiénes son? Yo lo escucho hablar y me gusta muchísimo escucharlo. David tiene un concepto muy interesante del país y me gustaría saber quiénes son los referentes de David Luna en la vida en general. Bueno, pues hay referentes de todo tipo. Pues referentes, los primeros referentes son David Luis y María Eugenia, que son mis papás, a quienes yo les debo todo, la educación, creo que soy una persona de sensibilidad humilde, o sea, que sé oír, que sé recibir la crítica, que no me pongo bravo porque me insulten en redes sociales, que entre otras ahora se ha vuelto eso como el deporte nacional. Referentes, digamos, políticos, de lejos Winston Churchill, un tipo que está pensando más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Pero dos, un hombre que sabía que había que hablar menos carreta y hacer más. Un referente literario, David Bushnell, que es un autor gringo que ya murió, de la Universidad de Harvard, que escribió un libro sobre Colombia, que lo llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. O sea, dice todas las potencialidades que tiene Colombia. Un referente artístico, pues ahí tengo varios, Fonseca, Vives, pero también Karol G, un referente a imitar, mi esposa, que es una emprendedora berraca, que está haciendo un aceite natural para fortalecer el cuero cabelludo. Buenísimo. Y ahí va, sufre todas las noches porque se le acaba el producto, o porque no le llega un producto al consumidor, y ahí va. Y un referente, digamos, a quien yo le quiero dejar lo poco que tengo, que sobre todo es mi nombre y mis hijos, Julieta y Alejandro, que me gustaría que ojalá pudieran entender el servicio público como lo entiendo yo, como el arte de servir. Me gustaría dejarle un mensaje a los emprendedores que nos ven. ¿Cuál sería ese mensaje más importante para ese emprendedor que nos está viendo en estos momentos que le dejaría a David Luna? Que fracasar en el emprendimiento es una ganancia, pero que sobre todo, lograr consolidar un emprendimiento es la demostración de que uno mismo, solo en algunas ocasiones, tiene la posibilidad de hacer sus ideas, hacer sus sueños realidad. Emprender no es fácil. Antes de emprender hay que llevar una línea de análisis, de investigación sobre lo que uno quiere hacer para ver cómo puede competir ese emprendimiento en el mercado, tecnológicamente, socialmente. No desfallezcan bajo ninguna circunstancia en un interés de emprender, porque eso es lo que le hace a uno ser más feliz y sobre todo convencerse de que es capaz. Yo creo que sin duda estamos en un momento de quiebre en la historia con el tema de la inteligencia artificial y me gustaría cerrar diciendo cómo ves a Colombia dentro de 10 años. Mire, yo arranco con una frase. La tecnología va más rápido que la legislación. Tenemos que ser muy cuidadosos
en esa intentona permanente de regular, de regular, de regular, de regular. Hay que regular la inteligencia artificial. Porque no la dejas quieta un minuto para no atentar contra algo tan importante como es la innovación, y vas viendo cómo se está moviendo el mundo. Estados Unidos regula de una manera, la Unión Europea de otra, China de otra. Colombia hoy en día no es lo suficientemente grande para competir en esos mercados, pero lo puede ser. Ojalá. Si no toma decisiones equivocadas. Si no toma decisiones equivocadas. Así que yo pediría un favor, antes de tomar una decisión regulatoria, pensemos a qué le queremos apostar. Colombia tiene que, por ejemplo, apostarle más bien ya a tener una agencia de ciberseguridad, porque necesitamos y el mundo necesita expertos en ciber. O Colombia tiene que apostarle ya a una conectividad universal, donde hay un mínimo digital. ¿Cómo? Con satélites de baja órbita, que permitan conectar la totalidad del territorio. Eso es la decisión estratégica que vale la pena tomar. Había sido un gusto compartir contigo esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a todo el equipo, y espero que tengamos la posibilidad de seguir conversando a futuro. Muchísimas gracias. En un mundo donde lo común ya no basta, solo los visionarios cambian el futuro. Haz historia con tu talento. Biarco, la Bienal Alternativa de Arquitectura, te desafía a transformar cada trazo en una revolución. Únete a una comunidad exclusiva de creativos, conecta con líderes internacionales y vive una experiencia que impulsa tu potencial. Este es tu momento. Inscríbete ahora en biarcobienal.com y demuestra que tu talento es la llave del futuro.